Oye, una pregunta, ¿cómo consiguieron Los Increíbles convertirse en una de las mejores películas de superhéroes que hemos visto en el cine? Y es que ahora, con toda la fiebre Marvel, Los Increíbles sería uno de los pilares que ya en 2004 asentarían las bases para que este género fuese posible. Pero ¿cómo hizo Pixar su primera película, protagonizada por seres humanos? Pues una vez más revolucionando por completo la animación. Pero antes de nada, empecemos por el principio. Toda esta historia la protagonizaría Brad Bird, que si te suena de algo es porque fue el creador de una de las mejores películas animadas jamás hechas, El Gigante de Hierro. Pero ya en los 90, mucho antes de que ese proyecto se presentase en su vida, aparecería una idea en su cabeza fruto de la frustración de crear buenas películas y de la ansiedad de ser un buen padre. De esa idea nacería Bob, un superhéroe retirado durante más de 15 años que se vería obligado a malgastar su vida en una compañía de seguros. Bird quería llevar el género de superhéroes fuera de lo visto en otras películas de ese tiempo. No se centraría únicamente en poderes y villanos, sino que quería mostrar lo cotidiano de sus personajes, cómo era formar una familia y sus problemas reales. Así que decidió que este proyecto era lo que quería hacer. Crearía un primer borrador, pero aquí se le presentaría el primer bache, porque nadie quería hacerse cargo de esta historia con la excusa de que era una película demasiado ambiciosa y que el costo de producirla sería demasiado alto. Bird, frente a esta negativa de los estudios, decidiría simplemente guardar el guión en el fondo de un cajón e intentar crear nuevas historias. Así que siguiendo el tema de los héroes, crearía en 1999 El Gigante de Hierro, y aquí estaría el segundo bache, porque a pesar de que ahora es considerada una película de culto, en el momento del estreno fue un auténtico fracaso por una mala campaña de marketing por parte de Warner, pero donde algunos ven un problema, otros ven una oportunidad, y John Lasseter, el que era en aquel momento el director creativo de Pixar, quedaría fascinado con esa historia tan emocional y adulta que Bird había escrito con El Gigante de Hierro, así que Lasseter le ofrecería un puesto en Pixar con la oportunidad de poder hacer lo que quisiese, pero que fuese igual de bueno. Bird justo en ese momento recordaría ese viejo borrador que durante varios años había estado cogiendo polvo en ese cajón, así que se presentaría en el estudio con todo hecho, personajes, historia, y Lasseter por supuesto quedaría fascinado con esta propuesta, y ya pues conocemos a Pixar, les encanta hacer películas con mensajes profundos, y con esta idea tan adulta no lo dudaría ni un momento, y le daría luz verde iniciando la producción de Los Increíbles. Pero durante los años que duraría la producción se harían muchos cambios a las ideas que en un principio tenía Bird sobre la película. Para empezar, tenía pensado que fuese una película de animación 2D tradicional, y es que en ese tiempo el 3D no estaba tan avanzado, pero a Pixar le gustaban los retos, y siendo la primera compañía en haber creado una película completamente por ordenador, querían probarse de nuevo a sí mismos, así que decidirían que Los Increíbles sería su primer proyecto protagonizado por humanos. Pero antes de entrar al complicado proceso de animación de la película, veamos todas las ideas iniciales que tenían para la cinta, porque fueron cambiando mucho a lo largo de todo el proceso. Lo primero sería el diseño de los personajes, aunque esto sería una tarea muy sencilla, porque Bird ya lo traía todo pensado de ese borrador que hizo hace tantos años, y aunque parezca raro, se mantendrían esos conceptos de los protagonistas durante toda la producción con cambios mínimos. Pero lo que sí cambiaría bastante sería la historia, y es que todo el proceso de su creación traerían nuevos personajes y se descartarían muchos otros. Por ejemplo, Síndrome no iba a ser el antagonista principal de la película, lo sería Shrek, un villano más típico que simplemente quería acabar con todos los supers y hacerse con el control del mundo. Pero entonces, ¿qué pasó con él? Porque ni siquiera es mencionado en algún momento de la película. Pues serían dos cosas. A medida que iban avanzando en la escritura, se dieron cuenta de que no encajaba demasiado bien con el tono que querían conseguir. Tenían el objetivo de que este personaje tuviese una verdadera razón para odiar a los héroes, y no simplemente porque quería el control. El equipo no paraba de darle vueltas a cómo lograr esto, hasta que se dieron cuenta que la respuesta había estado siempre delante de sus narices. En este guión que ya habían escrito, la película iba a empezar muy diferente. Nos presentarían a la familia, ya en la clandestinidad con Violeta recién nacida, donde serían atacados por un nuevo villano que habían descubierto sus identidades secretas. Este personaje sería Síndrome, pero no el que vemos en el corte final, simplemente era un personaje que iba a aparecer un par de secuencias, iba a morir en ese momento, pero Bird vio algo en él y se dio cuenta de que esa personalidad tan extravagante quedaba perfecto con el villano que quería conseguir para una trama llena de rencor y venganza, dándole al fin un sentido al odio hacia Mr. Increíble. Pero aparte de todo esto, también habría otras ideas descartadas,
como que al inicio de la película nos mostrarían un pequeño documental del recorrido de los superhéroes en esa época, donde veríamos una gran cantidad de entrevistas a héroes retirados en las que hablarían de cómo habían sido rechazados por las personas y ahora sus vidas habían cambiado drásticamente, en los que algunos vivían vidas normales, mientras que otros este odio hacia ellos les había arruinado por completo. Esta idea hubiese permitido conocer mejor el mundo de la cinta, enseñándonos el trasfondo de más personajes. Sin embargo, Pixar pensó que frenaba demasiado la historia, así que decidirían darle un enfoque más rápido. Y es que aparte de esto, también tendríamos otra idea bastante interesante, y es que se nos presentaría a un nuevo personaje bastante importante en la historia, un ex compañero de Elastigirl, que actuaría como piloto cuando llevaba a la familia a salvar a Bob de Síndrome en la isla. Esta escena sería bastante similar. Básicamente Síndrome se da cuenta de que están en el avión, así que les dispara los misiles para destruirlo, pero en ese guión original, este amigo de Helen muere a causa de la explosión, dejando completamente devastada a Elastigirl, por haberlo convencido de haber ido con ellos. Pero de nuevo Pixar diría que era una escena que realmente no cuadraba demasiado bien con una película dirigida a los niños, así que decidirían que Helen fuera sola con sus hijos y se salvarían todos. Y es que, como ya hemos visto antes, Los Increíbles supondría un gran reto técnico para el equipo, porque sería la primera película protagonizada por humanos, y aunque es verdad que en otros proyectos como Toy Story ya habían trabajado con personajes como Andy o el dentista de Buscando a Nemo, esta vez querían llevarlo al siguiente nivel de calidad, para evitar que el movimiento se sintiese demasiado tosco o artificial. Y es que el objetivo principal del equipo era que sus personajes animados en 3D se movieran como si estuvieran dibujados a mano, como en la animación tradicional, así que necesitaban que los personajes pareciesen increíbles a pesar de ese diseño. Esto ahora mismo podría ser sencillo, pero en ese tiempo era una odisea, porque implicaba darles piel y músculos realistas, así que crearon un nuevo sistema de animación en el que se simulaban las capas internas del cuerpo humano, tenían un esqueleto para el movimiento del propio personaje, y luego capas externas como los músculos y la piel que se adaptaba de forma dinámica. Y es que el equipo tenía una gran presión sobre este punto, porque Bear estaba obsesionado con que la gente no les perdonaría ningún fallo, porque estamos hablando de personajes humanos, ya no son bichos o juguetes, que si hay algo extraño en la animación no se nos hace tan raro de ver, pero aquí entra un concepto que me parece muy interesante, el valle inquietante. Para quien no lo sepa, esto es básicamente un sentimiento que siente el ser humano cuando ve algo que se parece muchísimo a un ser humano, pero que realmente no lo es. Mira, para que os hagáis una idea, utilizaremos de ejemplo la película de Polar Express, que salió el mismo año que Los Increíbles. En esta cinta utilizarían captura de movimiento para crear a los personajes consiguiendo expresiones muy artificiales, siendo un ejemplo clásico del cine en el valle inquietante, porque parecen seres humanos, pero hay algo que a nuestro cerebro no le termina de cuadrar. Ahora veamos a los seres humanos de Los Increíbles. Para nada sentimos en ningún momento esa misma sensación, y es que Pixar nunca intentó que sus personajes fueran como personas reales, sino más como caricaturas, con expresiones o rasgos súper exagerados, pero la clave sería que al animarse a mano y no por captura de movimiento se vería mucho más fluido, rodeando ese valle inquietante que tanto querían evitar. Y es que aparte de todo esto, hay un montón de curiosidades sobre la animación que merece la pena hablar. Por ejemplo, al final de la película, vimos muchos de los poderes que tenía Jack Jack, pues en los primeros borradores tenían pensado incluir uno más, en los que el niño se convertiría en una criatura tipo slime, pero cuando se pusieron a animarlo se dieron cuenta de que aún no tenían una tecnología tan avanzada para animar líquidos complejos como ese, así que simplemente lo descartarían. Pero hablando de complejidad, ¿cuál crees que fue el mayor reto para el equipo de animación? Pues sería animar a Violeta, pero no el personaje en sí, sino su pelo, y es que sería muy difícil hacerlo porque a diferencia del resto de la familia, su pelo formaba parte de su personalidad, donde al tener que tapar su cara se hacía mucho más complicado hacerlo, y es que por culpa de esto nos habríamos perdido de una escena que habría hecho lucirse a la película. En la parte donde Dash y Violeta son perseguidos en la selva por los esbirros de Síndrome, tendrían una pelea bajo el agua, pero si el pelo de Violeta ya era complicado de animar en seco, imagínate
imagínate con todo el movimiento luchando ahí debajo. Así que de nuevo Pixar decidió cortar por lo sano y nos daría muy buenas peleas, pero en la superficie, que era más fácil de hacerlo todo. Y ya después de todo este proceso tan complicado, la película por fin se estrenaría en el 2004 y para sorpresa de nadie fue un auténtico éxito en taquilla, recaudando más de 600 millones de dólares y ganando 2 premios Oscar, incluido el de mejor película animada. Y con todo esto no hay ninguna duda de que Los Increíbles reinventaron el cine de superhéroes, sirviendo como base a todos los productos que están saliendo hoy en día, pero sobre todo llevarían a un siguiente nivel todas las técnicas de animación para que nuevos proyectos pudiesen salir adelante. Y es que Pixar fueron los reyes y de nuevo con Los Increíbles lo demostraron haciendo historia en el cine.